Bueno, continúan las protestas a nivel mundial, la más reciente en el Líbano, que exige la formación de un nuevo gobierno, o en el caso de Venezuela, cuyas manifestaciones no parecen llevar una solución cercana. A todo esto se le complica la situación del juicio al presidente Donald Trump, luego de las más recientes deposiciones. Y ese es el panorama a discutir hoy con el profesor José Rivera, quien como todos los martes y jueves nos explica los detalles de lo que acontece en el mundo. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Gloria, y feliz cumpleaños. Muy amable, gracias por eso. Gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar acerca de estas manifestaciones. ¿Estamos hablando de las de Hong Kong o estamos hablando de manifestaciones en otra parte del mundo? Definitivamente en el Líbano. Lo interesante de todo esto es que desde la primavera con los chalecos amarillos en Francia, pasando por el verano del 19 en Puerto Rico, obviamente los meses que llevan la protesta de Hong Kong, hemos visto una serie de levantamientos del pueblo expresando molestias ante los problemas de gobernanza de sus instituciones, la frustración con los gobernantes, y entonces el Líbano es uno de los casos más recientes en donde miles de libaneses frustrados con el sectarismo. Tenemos que recordar que el Líbano es un país árabe, pero está dividido étnica y religiosamente entre cristianos, musulmanes suníes y musulmanes chiíes. No ha podido ni siquiera tener o articular servicios básicos como el agua, la luz, el recogido y la disposición de los desperdicios sólidos. Y es un país en donde la repartición de los puestos gubernamentales entre estos tres grupos principales no ha podido producir ningún tipo de gobernanza efectiva, y definitivamente en términos de política pública están en cero y los servicios esenciales no han sido prestados al pueblo. Y entonces el pueblo es el que se tira a las calles. El pueblo es el que se tira a las calles. Y lo más interesante de todo es el carácter multisectorial de estas protestas. En las calles de Beirut y de otras ciudades principales en el Líbano hay cristianos, hay musulmanes suníes, hay musulmanes chiíes, hay drusos, hay armenios y hay cristianos de otras denominaciones menores que simple y sencillamente dicen: no somos nada de esto, no somos drusos, no somos cristianos, no somos musulmanes, somos libaneses, y queremos que este gobierno no solamente gobierne, sino que los que están se salgan para que otras personas puedan sustituirle. Sin embargo, eso, a pesar de las manifestaciones y las protestas, parece ser una buena noticia, por el hecho de que fuera de las líneas religiosas que son tan duramente marcadas en esos países y que dividen realmente, segmenta a la población, en ese caso están unidos como libaneses. Absolutamente, Gloria. Estamos hablando en ese sentido de que si todo esto sale bien, si logran entonces crear partidos políticos alrededor de no líneas sectarias, sino líneas ideológicas, centro-derecha, centro-izquierda, centro, conservadores, liberales, socialistas, entonces podemos ver el surgir de un auténtico Líbano, en donde los libaneses y los libanesas se sientan identificados con ese concepto y con esa etiqueta de identidad. Es increíble cómo las manifestaciones masivas se han dado tan recientemente en otros países como en Chile, comenzaron inicialmente en Venezuela por la situación que estaba viviendo el país, así se dieron en Puerto Rico, se dieron en Chile, ahora en el Líbano, Hong Kong se dio simultáneamente mientras se estaba dando aquí también en Puerto Rico. La de Francia fueron de las primeras. Exactamente. Ahora, vamos a hablar acerca del presidente Donald Trump. ¿Cómo va este proceso de las deposiciones según usted lo ve? Bueno, el proceso de las deposiciones va como va. Esto es un mero formalismo en un proceso que ha sido cargado de mucha opinión polarizada, y estamos mirando y viendo cómo las revelaciones de los testimonios que se dieron a puerta cerrada evidencian no solamente el hecho de que el presidente y la Casa Blanca sí hicieron un quid pro quo, es decir, ayuda militar a Ucrania a cambio de que se investigaran a los Biden, sino también la incomodidad que el cuerpo diplomático de los Estados Unidos en Kiev exhibía ante el hecho de que hay un funcionario
que no es diplomático. Estoy hablando del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que estaba haciendo esta gestión a nombre del presidente, a sabiendas que hay una misión de los Estados Unidos en Ucrania, y que sentía no solamente incomodidad con ese quid pro quo, sino que ese quid pro quo afectaba también la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así las cosas, ¿cómo usted vería que se va a dar esa votación en el Congreso? Yo creo que esto no va a cambiar mucho. Asumiendo el escenario de que la votación en la Cámara de Representantes autorice el juicio político, es decir, la residencia o el residenciamiento, probablemente no hay manera de que los demócratas consigan 20 senadores republicanos que voten a favor de remover a Trump del puesto. Eso lo han dicho analistas políticos a través de todos los medios, y me parece que esa es la realidad que tenemos que entender. Muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Lo esperamos el próximo martes. Así es.